Y vamos a abordar una temática que duele, indefectiblemente, y lo veníamos contando. Habitualmente conocemos los datos de ISEPSI que relevan diferentes lugares, son unos 300 comercios de cercanía en el conurbano bonaerense, para contarnos, entre otras cosas, cómo suben los alimentos cuando uno lo compara proporcionalmente con el resto del país. Es un índice que nos marca también cuánto necesita una familia para poder vivir. Estamos hablando de los barrios vulnerables, estamos hablando de este informe que llevó a decir que 77.000 pesos, 77.500 es lo que necesita una familia tipo para poder comer. Y por eso a las familias no les alcanza, por eso cada vez más jubilados, jubiladas, menores. Gente que tiene trabajo en blanco incluso, Sí. Tiene que acudir a comedores. Claro, y bueno. Es impresionante. Y si hablamos de comedores, tenemos que hablar y tenemos que presentar a las invitadas del día de hoy. Claro que sí. Bienvenidas, Joa, Susi. Ellas son cocineras colaboradoras, además de la Garganta Poderosa, del comedor de Garganta Poderosa. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos al piso, claramente. Sí, nosotras colaboramos. Nuestras compañeras ahora están cocinando, muchas de nuestras compañeras. No tenemos solamente un comedor, 2 comedores, sino que tenemos aproximadamente, más de 150 comedores a nivel nacional. En todo el país. En todo el país. Claro. Y venimos haciendo este laburo, nuestras compañías vienen haciendo este laburo desde la crisis del 2001, antes también, hasta el día de hoy. Hoy hay aproximadamente 16 millones de personas por bajo la línea de la pobreza y 10 millones de personas aproximadamente necesitan algún subsidio alimentario. En estos 150 comedores que tienen a lo largo de todo el país, ¿no? Y que es una tarea titánica, pero digo, son 20 años, un poco más de 20 años, 22, ya casi cumpliendo de aquella crisis del 2001 terrible. ¿Cuánta gente albergan en total si es que tienen ese relevamiento? Como para tener una dimensión de lo que significa que existan estos 150 comedores. Hablas de los años de esa crisis del 2001, bueno, nuestra organización tiene 19 años y mirá si venimos pedaleando y peleando y luchando contra la pobreza y todas las dificultades de nuestros territorios, ¿no? Nosotras tenemos en el país 1.700 trabajadoras, cocineras, y que dan 40.000 raciones diarias. Muchísimo. Bueno, hablamos de un 10 millones y nosotras nomás damos 40.000 raciones, entonces es un montón. Mucho. Admiro personalmente mucho su trabajo, he estado en muchísimos comedores, merenderos, y la verdad que lo que se vive adentro de un comedor, muchos deberían saberlo, porque se critica mucho también el trabajo de ustedes y no tienen todos los derechos que tienen que tener. Estaría bueno contarle a la gente en qué condiciones trabajas y qué es lo que no tienen a comparación de otros trabajadores que sí están formalizados, porque es un trabajo, esto es una tarea de cuidado que necesita ser remunerada y cuidada. Tal cual, y que es un trabajo que hacen muchas vecinas para su propia comunidad. Nada, es un laburo muy sacrificado, que lo hacen con mucho amor, y es verdad que cuando se habla de la tarea de cuidado se habla mucho del amor, pero es un trabajo no pago, que ahora actualmente está siendo no pago, por más que hace muchos años esas cocineras, porque atrás de las ollas hay cocineras, hay historias, hay familias, nada, no tienen un salario económico que pueda sustentar, su cotidianidad, digamos. Ellas sostienen estas 1.700 espacios, pero en sus propios hogares no pueden tener un ingreso fijo, un salario fijo para poder... O tienen que hacer otro trabajo para poder compensar lo que no tienen por el trabajo que realizan los comedores. Por eso nosotros cuando hablamos de esto, del trabajo en los comedores, todo lo que hay detrás de los comedores, todo lo que las demandas que llegan detrás de la fila con el tapercito, digo, hablamos de violencia de género, hablamos de hambre, de pobreza, de falta de salud, de falta de educación, un montón de estigmatización también en nuestros barrios populares. Y después, nada, somos trabajadoras de la triple jornada. Las cocineras no tienen tiempo para hacer otros trabajos, otras changas. Totalmente. Y cuando hablamos de triple jornada es cuidado en el hogar, el trabajo comunitario y esa changuita que por ahí le terminamos haciendo en la casa de una vecina, de una conocida, que de nuevo, el cuidado del niño, el limpiar piso, y no accedemos a un trabajo formal de ninguna manera. Entonces, bueno, hablamos justamente también qué es lo que nos lleva, qué lleva a la familia a los comedores, digo, la falta de acceso a los derechos históricamente. Ahora, quiero preguntarle a ambas, porque esto es un gran dilema que se viene dando en los últimos tiempos. Algunos derechos adquiridos a partir de este desastre, la pobreza, de la cantidad de gente que hay debajo de la línea de pobreza y la indigencia en la Argentina, digo, que tienen que ver con logros como la UH, el hecho de que haya avanzado con potenciar trabajo con planes y demás, pero hoy en día todo esto está puesto en un nivel de debate y de discusión enorme, gigante, ¿no? Con el achicamiento de los planes, con una visión del Ministerio de Desarrollo Social que dista bastante de lo que en algún momento se había planteado del acercamiento. Digo, ¿cómo ven, cómo observan ustedes hoy ese lugar que está ocupando el Ministerio de Desarrollo Social en la Argentina en este gobierno?
nada, es lo que te vamos a decir. Adentro de los barrios populares hay un montón de comedores. Nosotros dijimos lo que tenemos a nivel nacional, pero hay un montón de organizaciones, hay un montón de comedores y merenderos autogestivos que las familias abren la puerta para que los pibes o desayunen, o almuercen, o merienden, o cenan. Hay necesidad alimentaria. Y a nivel nacional, a los espacios alimentarios de La Poderosa nos deben aproximadamente 650 toneladas. De alimentos. 650 toneladas de alimentos. Es uno de los temas que nosotros vemos cuando, por ejemplo, hay un corte en la 9 de julio, cuando hablamos de la unidad piquetera. Ustedes son una organización al margen, por ejemplo, de lo que es la unidad piquetera, pero también están en esos reclamos colectivos y en las reuniones que se mantienen con la ministra Tolosa Paz. Nosotros, esa es la deuda que están teniendo con nosotros, con La Poderosa particularmente. Y nada, nosotros no podemos cerrar los espacios alimentarios porque están todas estas familias que acabamos de decir recién. Y entonces hay... ¿Cómo hacen para encontrar que sea todos los zapatos o quien sea, que en qué gobierno esté? Digo, necesitamos negociar y sentarnos a discutir con el gobierno la falta de políticas públicas en nuestros barrios. Entonces, digo, no importa el nombre ni el partido político, es el Estado, es el gobierno. Bueno, y ahí hay 150 de toneladas que cuando llegan son secos, hierba, polenta y arroz, y después autogestionamos la carne, la verdura, el pollo. Eso les iba a preguntar, ¿cómo hacen? Digo, Y ¿cómo es esa detrás de esa autogestión? olla, ¿quiénes están? Y a veces sale, o sea, nada, la comunidad salvando a la comunidad. El carnicero te tira unas alitas, unas carcasas, el panadero te tira algunos pancitos, la verdulería te tira verduras, o si no articulás con la UTT también, y entonces te bajan verduras. Entonces, todo eso es tiempo, inventamos energía. y hacemos magia para garantizar las ollas. Para garantizar las ollas, y algo que a mí personalmente me enorgullece, que es también ustedes son promotoras de género. Ustedes están en la lucha contra las violencias cuerpo a cuerpo, en toda la pandemia, incluso cuando no había nadie. Entonces es algo que hay que felicitarlas y valorarlas. ¿Cómo es la lucha contra las violencias en los barrios vulnerables? Y nosotras con este tema de la violencia de género, bueno, hace años ya que veníamos haciendo acompañamientos en comunidad, nuestras redes, tejiendo redes de nuestros barrios, y después también la ausencia y la falta de respuesta del Estado fue lo que nos hizo llevar a pensar un dispositivo que son las casas de mujeres y disidencias, que abordamos la violencia de forma integral, prevenimos y la abordamos también. Y ahí, bueno, es siempre poniendo un parche, pero es siempre la comunidad, siempre la vecina, siempre el vecino, poniendo parches en donde tiene que estar la presencia y la respuesta del Estado todo el tiempo. Sí, particularmente esto que decías, en pandemia, las cocineras comunitarias fueron las promotoras de género y se turnaban para no cerrar ni un solo día el comedor. Claro. Y eran también las enfermeras en ese momento dentro de los territorios cuando no había detectar. Y por eso mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en Congreso presentando nuestro proyecto de ley, que es el reconocimiento salarial a las cocineras comunitarias de los barrios populares, en el cual, nada, queremos que nuestras compañeras tengan un piso básico como el mínimo vital y móvil, y que tenga, nada, esto, todos los derechos garantizados como lo tiene, no sé, el camarógrafo, como lo tiene usted, cualquier trabajador. ¿no? Nosotros hace un tiempito abordamos este tema, ¿no? Que es el proyecto que van a estar presentando mañana y que nos parece fantástico y es emocionante también que sean ustedes mismas quienes vayan a presentarlo. Ahora, ¿qué esperan como respuesta del Congreso? ¿Han tenido ya algún contacto con diputados, diputadas que puedan decirles vamos a acompañarlas, los vamos a apoyar, vamos a estar con ustedes? ¿Cómo es ese vínculo para que esto efectivamente pueda avanzar dentro de la Cámara? Nosotros estamos dispuestas a sentarnos con todo el arco político porque este es un problema de lo de arriba, de lo de abajo, lo de la derecha, lo de la izquierda, es un problema de todo y hay que resolver que esas vecinas vienen trabajando hace 20 años sin cobrar un peso automáticamente. Entonces nos vamos a seguir sentando, negociando, entendiendo de que nada, es para el barrio y para esas vecinas que vienen haciendo mucho laburo hace muchos años. Es un poco lo que se viene trabajando de los feminismos, esto de reconocer las tareas de cuidado a las mujeres, a las disidencias y de tratar de tomarlas como un trabajo real, ¿no? Ahora, ustedes hablan que no tenemos nada, ustedes no cobran potenciar trabajo. Tenemos un montón de compañeras que no cobran ningún potencial. Más del 30% de las cocineras no perciben ningún ingreso. O sea, no tienen nada. Y ese es el reglamento y la observación que podemos hacer de nuestra organización. Después hay un montón de organizaciones y hay un montón de mujeres y disidencias. Y por qué no varones también, pero sabemos que el 80% son mujeres y disidencias sosteniendo esas tareas de cuidado, ese trabajo de cuidado. Y que hasta ahora no han tenido respuesta. ¿Cómo es un día en los comedores de La Poderosa? ¿Cómo es un día? ¿Cómo empieza y cómo termina?
Sí, siempre es complicado, siempre empieza Si es que termina en algún momento. Siempre empieza el día anterior, ¿no? Como ya Ayer ya estamos pensando en mañana. Para mañana y para garantizar la olla mañana. Y es un espacio claramente de mucho amor, porque si no puedes estar adentro de un espacio alimentario si no cocinas con amor. Y esa magia que decimos, que no son súper poderosas, esa magia sale de ese amor para garantizar esa comida todos los días. Y es un trabajo muy cansador, donde las compañeras le dedican de 7 a 10 horas, de lunes a viernes, sábados y a veces domingos. No hay horarios, es lo que tiene, porque algunos damos al mediodía, otra noche, van rotando con otros comedores del barrio también, porque quien da el lunes, el martes no lo da, entonces complementamos ahí. Y después esto que decía yo recién, de pensar la noche anterior qué vamos a hacer mañana, pensar el presupuesto de eso, pensar a quién le golpeamos la puerta para complementar lo que nos falta, y después pensar qué hay detrás de ese tupper, detrás de esa vianda. Digo, cuando viene una vecina golpeada, cuando viene un niño que no puede tener un lápiz y un cuaderno para ir al colegio, entonces... Es un mundo donde sigue siendo invisibilizado, donde nadie quiere entrar, porque hablar de los territorios de afuera es muy lindo, pero hay que hablar con los pies en el barro, básicamente. Soluciones. Esa era una de las preguntas también para hacerles, ¿no? ¿Quiénes los visitaron? ¿Pueden contabilizar quiénes decidieron ir a visitarlos al comedor? ¿Funcionarios, candidatos? Digo, en el contexto que sea. O, como decías recién, decía Susi, hablar desde los escritorios o desde afuera. Sí, hay que decir lo positivo. Nosotros venimos haciendo un gran laburo con UNICEF. Hicimos un estudio en conjunto cualitativo y cuantitativo, que creo que hace menos de 2 semanas, no quiero tirar fecha exacta porque soy muy mala con los nombres y con las fechas también, y pudimos exponerlo, una ronda de prensa, y con los datos duros que ellos pudieron dar de pobreza, de falta de políticas públicas, de falta de acceso al derecho, nosotros le pusimos rostro con el estudio Quali a a esos números, ¿no? Que a veces pareciera que son números y nada más, y como dije recién, y soy repetitiva, pero atrás de esos tuppers, de esos números, de esos millones de personas, hay familias, pibes y pibas que no tienen nada, los derechos garantizados. Cuando hablamos de que de cada 3 niños 2 son pobres, digo, bueno, ese número se ve reflejado en el estudio, en el video, en el trabajo que hicimos con UNICEF. Y esto, digo, hay que llegarse a los barrios, hay que conocer la realidad, porque si no hay otra forma. Pero eso de llegarse y felicitaciones no sirve. No, hay que poner el cuerpo. Sinceramente no sirve. Y justamente hablamos de mañana, una fecha muy especial para todas nosotras, y veo que tu remera dice feminismo villero. Y contame un poco qué es para mañana ustedes y qué es esto del feminismo villero, de luchar por el otro, por la otra, por el otro. Y es que sí, este feminismo villero es el que nos abrazó cuando nos sentíamos en el momento que más solas que nunca estábamos en nuestros barrios. Digo, cuando nuestro feminismo no encajaba en el feminismo académico, en un montón de otros feminismos, porque no hay un solo feminismo, pero con un montón de aristas y un montón de ramas, ¿no? Entonces nosotros tejimos nuestra red y nuestro propio feminismo, y que no queda adentro del barrio, queda afuera también. Digo, nos somos abiertas y participamos en un montón de instancias con otras compañeras también de la otra parte del feminismo. Pero nada, esto es el orgullo del feminismo villero, el que está todo el día, las 24 horas para la vecina, para la prima, para la hija, para quien haga falta. Simplemente es eso, el orgullo de ser feminista y villera. Yo a Susi, primero felicitarlas, agradecerles por haber venido, por contar estas historias y por acercarnos también a través de la pantalla de Bravo TV la posibilidad de que muchos de los que están del otro lado conozcan la realidad de lo que se vive dentro de los barrios. Muchos funcionarios deberían entenderlo e ir a visitar, ¿no? Simplemente a poner la mano en el hombro, como decía recién Susi. Sí, sobre todo, digo, nosotros pensamos un proyecto, pero bueno, también queremos gente del otro lado pensando e implementándolo, discutiendo las políticas. Vamos a hacer fuerza para que ese proyecto llegue a donde tenga que llegar, no se cajonee, y gracias por inspirar fundamentalmente, porque nos inspiran. Gracias a ustedes por invitarnos, claramente, y los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a estar durante toda la jornada y nos van a encontrar frente al Congreso presentando el proyecto de ley. Muchas gracias. A ustedes.